Buenos días, hermanos, que Dios siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes en esta mañana y siempre. Damos gracias a Dios por el tiempo precioso en el cual hemos alabado su nombre, en el cual podemos exaltarle y bendecirle por medio de nuestros cánticos, por medio de estos coros preciosos. Vamos a comenzar una serie de estudios en esta mañana que tratan sobre la salvación y que son muy importantes para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra madurez. Y el primer tema se titula La justificación del creyente. La justificación del creyente. Hermanos míos queridos, la justificación del creyente es un tema bíblico, una doctrina bíblica que si nosotros llegamos a comprenderla, tendremos nuestra mente mucho más equipada, mucho más preparada, mucho más abierta para entender otras doctrinas de la Biblia. Es bueno que entendamos que la justificación del creyente es una incógnita en el ser humano de todos los tiempos, pero gracias a Dios que la Biblia nos da su respuesta. Quiero decirles que hubo un hombre hace aproximadamente 4000 años que hizo una pregunta importantísima, hizo una pregunta que debemos tener en cuenta todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, porque de acuerdo a la respuesta que nosotros tengamos de esta pregunta, eso dirá dónde pasaremos la eternidad y también dirá la forma de nosotros vivir en esta tierra. Este hombre fue Job. Job fue un hombre contemporáneo, según se piensa, con Abraham. Y también fue el libro de Job, según piensan los teólogos, fue el primer libro de la Biblia que se escribió. Voy a invitarles a todos a buscar el libro de Job en el capítulo número 9, los versículos 1 y 2. Vamos a ver Job, capítulo número 9, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo puede ser posible que un ser humano pueda justificarse delante de Dios? Hermanos míos queridos, muchas personas se han hecho esta pregunta. También un amigo de Job se hizo la pregunta. En el libro que lleva su nombre, en el libro de Job, capítulo número 25, versículo número 4, aparece también la interrogante. Y es un amigo de Job. Dice Job 25:4, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cómo podemos justificarnos ante Dios? Es una pregunta muy importante. Deberíamos hacérnoslas nosotros también. ¿Cómo podemos justificarnos delante de Dios? ¿Cómo puede ser posible que pueda ser limpio una persona que nace de mujer? O sea, un ser humano. ¿Cómo puede ser limpio ante Dios? Ante la santidad de Dios, la Biblia declara que ningún ser humano sobre la faz de la tierra es completa y absolutamente justo. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. En Romanos capítulo 3, versículo 10, dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Desde casi recién creado el universo y el ser humano en esta tierra, ya Dios vio que la maldad del hombre después del pecado era de continuo solamente al mal. En Génesis capítulo número 6, versículo 5, dice la Biblia lo siguiente. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces el ser humano es inclinado al mal, es dado hacia el mal. El mal está en nuestro corazón, el mal está en nuestra naturaleza humana, corrompida, caída, y eso lo hemos heredado de Adán. Y Adán
lo ha ido pasando a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos habla de ello. También aquí en Génesis capítulo número 8, versículo 21, después que Noé salió del arca con sus hijos y ofrecieron a Dios un holocausto, dice la Biblia en Génesis 8:21, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios mismo está diciendo ya en dos ocasiones aquí en Génesis que el corazón del hombre es malo desde su juventud, que nuestra naturaleza es dada hacia el mal. Y en el primer versículo de Génesis 6 estamos hablando de los días de Noé antes del diluvio, cuando Dios está ya preparando sus juicios contra aquella generación impía que vivía de espaldas a Dios. Pero Noé y su familia hallaron gracia ante los ojos de Dios. También la Biblia nos dice en Eclesiastés, capítulo número 7, versículo 20, escúchenlo nada más, dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe. Dice ciertamente, o sea, es una realidad, esto ya es algo que es demostrable. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aún nuestras mejores obras van siempre manchadas con el pecado, porque muchas veces cuando hacemos algo, una buena obra, y estoy hablando de los seres humanos en general, no estoy hablando específicamente de los cristianos, sino cuando el ser humano hace alguna obra y que puede ser una obra buena, pero muchas veces la motivación para hacer esa buena obra no es el amor, no es el glorificar a Dios, no es buscar el bien de mi prójimo. Muchas veces la motivación no es esa, sino muchas veces la motivación es algo egoísta, es algo centrado en uno mismo, centrado en el bien que puedo recibir a cambio de esta buena obra que yo hago. Dice la Biblia también en Eclesiastés capítulo número 9, versículo número 3, dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. El sabio Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo y está diciendo que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez. O sea, el mal está en nuestro ser carnal, en este hombre físico, en este hombre eterno. Aquí está y mora el mal. Hermanos míos queridos, pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Hemos traído ese pecado con nosotros. Hemos nacido con una naturaleza pecadora y somos inclinados hacia el mal. Aún las mejores cosas que hacemos vienen manchadas con el pecado. La Biblia dice en Isaías, podemos buscarlo, Isaías capítulo número 64, Isaías 64, versículo Isaías capítulo 64, versículos 6 y 7 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Hermanos, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. O sea, está hablando de una almohada sanitaria
está hablando de una compresa, algo usado, algo que no sirve para nada, que no tiene ningún valor, simplemente para ser arrojado a la basura. Así es nuestra justicia delante del Dios Santo, delante del Dios Santo, Santo, Santo. No tenemos justicia propia. La justificación del creyente ante el Creador del universo es algo bien antiguo. En el jardín del Edén encontramos el primer pecado del hombre, la primera transgresión del hombre, y ahí vemos a Adán y a Eva buscando alternativas humanas para justificarse delante del Creador de los cielos y la tierra. Allí en el jardín del Edén vemos el primer pecado, y cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, comiendo del árbol del cual Dios le dijo no comas de él, en ese momento dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Buscaron una alternativa humana. Ellos se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para tratar de esconder su desnudez. Luego oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto y tuvieron miedo y se escondieron. Y Dios le dijo al hombre, ¿dónde estás tú? Dios está llamando a Adán a que reflexionara. Dios está llamando a Adán para que Adán se diese cuenta en qué condición se encontraba Adán, él mismo, para que él mismo reconociera lo que había hecho. No es que Dios estaba perdido y no se dio cuenta dónde estaba Adán ni sabía de lo que estaba pasando. Todo lo contrario, Dios lo sabe todo, Dios es omnisciente. Nada escapa del conocimiento de Dios. Dios es omnipresente, Dios está presente en todas partes y de sobra sabía Dios dónde estaba Adán. Y Adán dice, oí tu voz que se paseaba por el huerto y tuve miedo y me escondí. Y Dios le dice, ¿acaso has comido del árbol del cual te mandé diciendo no comieses? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que me diste por compañera, ella me dio y yo comí. Adán se está justificando delante de Dios. Adán está usando su propia persona como su propio abogado para defenderse delante de Dios. Está buscando un medio de justificación delante de Dios, como quien dice, Dios, tú eres el culpable, yo no soy el culpable. Si no me hubieses dado una mujer, yo nunca hubiera pecado contra ti, pero ella me dio y yo comí. La culpa no es mía, es de la mujer, es tuya. Dios va con la mujer y le dice, ¿qué has hecho? Y la mujer no asume tampoco su responsabilidad. Pasa la pelota, pasa la responsabilidad y dice, la serpiente me engañó. El hombre quería justificarse ante Dios de su propio pecado. ¿Qué significa entonces la justificación del creyente? La palabra justificar significa absolver, significa declarar justo, significa lo opuesto de condenar. Es el acto de hacer a un hombre justo, aceptable ante Dios. La justificación tiene significación escatológica porque es el juicio del último día traído al presente como veredicto final e irreversible, donde Dios justifica a la persona. La búsqueda entonces de métodos y vías para justificarse ante Dios es una constante en el hombre hoy día y de todos los tiempos. Y ante esto, pues eso ha dado lugar a la cantidad de religiones que existen en el mundo, porque el ser humano quiere justificarse delante de Dios. Debido a que tenemos un gran problema y que es una gran verdad, todos los seres humanos hemos sido hallados culpables ante Dios. Y que la sentencia de ese pecado es la muerte. La paga de ese pecado es la muerte. Y esta muerte consiste en estar separado de Dios eternamente, en un lugar de sufrimiento, en un lugar de castigo, en un lugar de condenación en el infierno. Ahora, ¿cómo podemos justificarnos ante Dios? Por nosotros mismos hemos visto que no podemos, porque ya somos pecadores. Si nosotros quisiéramos justificarnos delante de Dios por nuestros propios actos, tendríamos que haber sido perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 48, dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
y ninguno de nosotros, los seres humanos sobre la faz de la tierra, todos, ninguno llega a la estatura de lo que Dios exige y demanda del ser humano. La medida de lo que Dios exige es la perfección, y nos damos cuenta de que ahora, aunque quisiéramos comenzar a guardar toda la ley de Dios, todas las ordenanzas de Dios, y aunque pudiéramos hacerlo, pero ya encontramos que en nuestra vida pasada ya hemos ofendido a Dios, ya hemos quebrantado sus leyes. Entonces, ¿qué hacemos cuando lleguemos delante de Dios? No podemos justificarnos ahí por nuestras propias buenas obras. En los tiempos del Antiguo Testamento, se pensaba alcanzar una justicia mediante una perfecta observancia y cumplimiento de la ley. Era entonces una justicia basada por el esfuerzo humano. Sin embargo, el ser humano nunca pudo cumplir esa ley. Entonces, por medio de las obras de la ley, nunca podría lograr su justicia, pues se encontraba el ser humano que siempre fallaba en algo. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, lo siguiente, vamos a buscarlo. En la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice: porque todos los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hemos quebrantado un puntito bien pequeño en la ley, nos hacemos transgresor de toda la ley, nos hacemos culpables. Ya la ley no puede justificarnos, no puede nuestras buenas obras delante de Dios justificarnos, porque ya tenemos pecados que nos acusan delante de un Dios santo. Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, versículo 20, dice la Biblia lo siguiente, pueden buscarlo. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice así Romanos 3:20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero por la ley ningún ser humano podrá justificarse delante de Dios. La ley, hermanos míos queridos, como dice la parte final de este versículo, la ley solo revela que somos pecadores. Nos da el conocimiento de que hemos ofendido a Dios y que hemos quebrantado sus leyes. Dice porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, hermanos, la ley simplemente revela que somos pecadores. La ley es como un espejo que revela lo que hay. Por ejemplo, usted va al baño, casi todos los baños tienen un espejo, y debajo del espejo está el lavamanos. Y usted se para frente al espejo y ve que tiene en su cara pues algo sucio. Pero el espejo no le limpia. El espejo simplemente revela que hay una suciedad tal vez en su cara. Y entonces usted tiene que abrir aquí, coger agua y lavarse las manos ahí en el lavamanos, entonces queda limpio. Es como una radiografía que una persona siente alguna molestia en su abdomen y va al médico y el médico le manda una radiografía, una ecografía, y por medio de esa radiografía tal vez el doctor diga: mire, usted tiene el riñón, tiene un órgano que está inflamado y usted necesita tomar este medicamento, coja. Pero la radiografía no le cura, pero le muestra la enfermedad. Y así la ley revela nuestros pecados, pero no nos cura. Nos deja muertecitos. Eres un pecador, has violado la ley de Dios, mereces la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Bien, entonces, ¿cuál fue la solución? Tuvo que ser Dios mismo quien encontrara una solución al problema más urgente del hombre, proveyendo Dios mediante la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo
un medio de justificación al alcance del hombre. La justicia posible para el hombre no es entonces la que se busca mediante el esfuerzo humano, sino la que Dios concede. Es una justicia otorgada, es una justicia imputada, puesta, colocada por Dios. Fue necesario para ello que Jesucristo, hombre perfecto, el justo, diera su vida en expiación por todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, satisfaciendo así la justicia divina. Jesucristo cumplió la ley por nosotros. El pecado contamina al hombre, el pecado aísla, separa al hombre de su Creador e interrumpe su relación con Dios, y Dios mismo es el que brinda el perdón, quien brinda el medio para establecer la relación rota por el pecado, ya que el hombre por sí solo nunca puede lograrlo. En Gálatas capítulo 3, y entendamos que esta carta a los Gálatas es una carta que el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo a la iglesia de Galacia, corrigiendo algunas deficiencias doctrinales que habían en la iglesia, porque después que Pablo había predicado el Evangelio de la gracia, después que Pablo había predicado el verdadero Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, un Evangelio que él recibió directamente del Señor como apóstol, como siervo de Dios enviado a los gentiles y también al mundo, Pablo está corrigiendo, porque después de él predicar ese mensaje de salvación, vinieron judaizantes tras de Pablo. Al Pablo salir llegaron judaizantes y comenzaron a enjudaizar, comenzaron a decirle a la gente que tenían que circuncidarse, guardar la ley de Moisés, tenían que volver a todos esos ritos para entonces alcanzar una justificación delante de Dios, y por medio de esa justificación y de todas esas obras alcanzar la vida eterna. Y Pablo dice: no, hermanos, no. Ustedes recibieron el Espíritu Santo por el oír con fe o porque cumplieron la ley. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por la fe, ahora vais a acabar por las obras. Habiendo comenzado por el Espíritu, van a acabar por la carne. Y Pablo los corrige. Ahora vamos a ver qué nos enseña Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 26. Vamos a ver ahora el propósito de la ley. Dice así Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 26. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue otorgada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia verdaderamente sería por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hermanos míos queridos, dice la Biblia que la ley nos guía a Cristo. Es un espejo que revela que somos pecadores. Si por medio de la ley pudiéramos justificarnos ante Dios, no era necesario que Jesús hubiese venido a morir en la cruz por nosotros. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El ayo era una persona que en los tiempos bíblicos se dedicaba a enseñar, a doctrinar a un joven. Era un tutor, una persona que le enseñaba muchas artes, le enseñaba a leer, le enseñaba a escribir, le enseñaba equitación, le enseñaba esgrima y le enseñaba muchas cosas. Era una persona, un ayo que estaba cuidando, que estaba guiando a un joven y lo preparaba para la vida. Y la ley hace eso, hace esa función. Vemos que somos pecadores, pero la ley nos conduce a Cristo, así como
la radiografía conduce al médico a que indique el medicamento efectivo para solucionar el problema, así como el agua y el jabón solucionan el problema que refleja el espejo de nuestra cara sucia, así también Cristo. O sea, la ley nos lleva a Cristo y Cristo es la solución. La ley revela el pecado, pero Cristo es la solución para ese pecado. También en Tito capítulo 3, en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo número 3, dice lo siguiente. Tito capítulo 3, del versículo 3 al 7, dice: Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hemos sido justificados por gracia, no hemos sido justificados por nuestras obras, hemos sido justificados por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, por la gracia de Dios, por la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestra vida, por ese nuevo nacimiento que Dios ha hecho en nosotros por medio de la fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Hermanos míos queridos, Dios ofrece gratuitamente justificar a todos aquellos que creen en su Hijo, los que ponen en Él su fe, los que aceptan el señorío de Jesucristo y reconocen que el sacrificio que Él hizo en su particular favor es suficiente para limpiar nuestros pecados y justificarnos delante de Dios. La justificación es entonces un don de Dios. Es un regalo de Dios que se recibe únicamente por la fe. Miremos qué nos enseña Dios en su palabra en la carta a los Romanos, capítulo número 3, versículo 21 al 31. Es un pasaje precioso. Romanos, capítulo número 3, versículo 21 al versículo 31. Dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda incluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La justificación del creyente es únicamente por medio de la fe en la persona y en la obra de Jesús a nuestro favor. Miremos Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice, bueno, desde el 23, dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado esto, es a los que creemos en el que
levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue entregado para que Dios, por medio de esa muerte, condenara el pecado, pero Jesús resucitó para nuestra justificación. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, otros pasajes son Romanos 5:9, Hechos capítulo 13, versículo 37 al 39. Son pasajes que nos enseñan que Dios justifica al hombre por medio de la fe en Jesús. Dios no nos justifica por nuestras obras, sino por nuestra fe. Cuando reconocemos nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia para salvarnos por méritos propios y reconocemos la suficiencia del sacrificio de Jesús a nuestro favor. El primer sentido de la justificación incluye un significado de tipo legal. Es una declaración que Dios hace, es cierto, que no la realiza a través de las buenas obras que el ser humano pueda ofrecer, pero sí se supone que tras la obra gratuita de justificación, Dios espera que la reacción del hombre sean las buenas obras que vienen a ser resultado y no la causa de la justificación. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Las obras de un creyente pues dicen y hablan de nuestra naturaleza y hablan ya de nuestra justificación. Entendamos Santiago. En la carta de Santiago, capítulo número 2, entendamos este pasaje, versículo 14, dice Santiago capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Estamos hablando en este pasaje, ahora vamos a hablar de una persona que dice con su boca que él tiene fe en Dios, pero que sus obras no lo demuestran. La Biblia nos enseña que hay personas que profesan creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. O sea que pueden haber personas que digan yo soy cristiano, pero si su vida y su conducta no reflejan realmente lo que es, no es cierto. Se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo y la verdad no está en él. Se está engañando a sí mismo. Y es por eso que ahora aquí en Santiago capítulo 2, el versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras en sí, es muerta. Repito, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Santiago capítulo 2, versículo ahora del 21 al 26 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos míos queridos, en otras palabras, la fe solamente salva. Pero la fe que salva nunca anda sola. La fe que salva siempre produce obras. Esa fe es la que produce obras. Es por eso que Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Nadie puede vivir de una manera y pensar de otra. No se puede ser un cristiano y vivir totalmente diferente de como Jesús vivió. No se puede ser un cristiano auténtico y si nuestras obras externas no muestran que somos cristianos. Es por eso que Jesús dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, les dirá Jesús. Y ese no, nunca os conocí, significa nunca tuvimos una relación, nunca tuvimos una intimidad, nunca, porque el cristianismo es una relación con Jesús, es relacionarnos con Jesús, es un andar diario con Jesús, es enamorar con Jesús. Y no se puede ser un cristiano viviendo sin Jesús, sin tener una relación con Jesús, sin andar como Él anduvo. El cristiano que ha nacido de nuevo ahora va a hacer las obras que hace su nueva naturaleza, porque ya Dios está en él, porque ya ha sido justificado y ahora eso sale solo. Y hacemos esas obras para glorificar a Dios, no para ganar el cielo ni para justificarnos delante de Dios, porque ya hemos sido justificados. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo que Jesús puso para hablar de aquellos que querían justificarse a sí mismos delante de Dios. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo número 18, un pasaje precioso que va a encerrar con este ejemplo todo nuestro estudio de esta mañana. Dice Lucas capítulo 18, a partir del versículo 9, encontramos un pasaje que resume todo lo que estamos diciendo. Dice aquí Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, ahora una parábola son historias, son situaciones de la vida real que Jesús las usó para enseñar grandes verdades espirituales. Son situaciones, son cosas que muchas veces suceden en la vida real y que Jesús ahora las usa para ilustrar, para dar luz, para abrir la mente de la gente, para que las personas que le rodeaban pudieran ser espectadores, pudieran ver el ejemplo que Jesús está poniendo y entendiesen mejor las verdades espirituales. Ahora, esta enseñanza va dirigida a las personas que confiaban en sí mismos como justas y menospreciaban a los demás. O sea, gente que se cree mejor que los demás y que se creen buenos. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Qué es un fariseo? Bueno, un fariseo era una persona que pertenecía a la secta más estricta dentro del judaísmo en los tiempos de Jesús. Eran personas muy observadores de la ley. Eran personas consideradas por el pueblo muy justas, muy buenas. Personas que se esforzaban por cumplir la ley de Dios, pero que tenían toda una gran cantidad de leyes, de cosas que debían hacer, y una gran cantidad de leyes de cosas que no debían hacer, pero que ellos mismos como seres humanos habían alterado todas esas leyes y que tenían muchas más leyes que ni el propio Dios nunca mandó. Eso está en el corazón del hombre, desde Eva, cuando Eva estaba conversando con la serpiente. La serpiente le dijo, con que Dios ha dicho que no comáis de todos los árboles. Ella dijo, de todos los árboles podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto no podemos comer ni tocarlo. Y a ella se estaba añadiendo otro más, no tocarlo. Y Dios nunca dijo que no lo tocaran, simplemente dijo no coman de él. Pero ella estaba añadiéndose otro mandamiento y solamente tenían uno. Imagínense los fariseos que tenían muchos. Y ellos estaban poniendo muchos más. Es por eso que Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Estaban siguiendo mandamientos de hombres. Estos eran los fariseos. Personas que amaban el orar en público, que personas que oraban en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás, personas que hacían largas oraciones, personas que amaban el primer asiento en la sinagoga,
personas que eran considerados muy justos, muy buenos, pero sin embargo Jesús les llamó a ellos hipócritas. Les dijo: hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera está muy blanquito, muy bonito, pero por dentro está lleno de suciedad, lleno de huesos, de muertos, están podridos por dentro. Y esto eran los fariseos. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran personas judías que estaban al servicio de los romanos, y ellos cobraban el impuesto a los judíos para darle el dinero a los romanos, y eran considerados como personas vendepatria, traidores a la patria, y eran considerados ladrones también, porque la inmensa mayoría de ellos, casi todos, ellos alteraban los impuestos y cobraban mucho más de lo que debían para quedarse con grandes sumas de ganancia para ellos, para lo personal. Y eran personas consideradas ricas, la mayoría eran ricos por esa cantidad de dinero que ellos ganaban para sí mismos, o sea, robaban para sí mismos. Ahora Jesús está yendo al extremo, entre una persona, un legalista y un liberal, entre una persona que todo es ley, 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 ley y se cree bueno, y entre una persona que es considerado lo más bajo de la sociedad, un publicano. Dice el versículo 11, ahora imaginemos, los dos fueron al templo a orar. Dice el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ahora, este hombre llega, el fariseo llega al templo, se para delante de Dios y comienza a él a justificarse él mismo delante de Dios, comparándose con las demás personas. Es verdad que era mejor que los demás, se comparaba con los otros ladrones, con injustos, con personas que eran lo más bajo de la sociedad, se comparaba con ellos y se veía mejor, y era verdad que podía hacerlo. Y llega delante de Dios: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo hago esto otro, y estoy aquí para que tú me bendigas ahora, para que tú me bendigas porque ya yo me lo gané, ya yo me lo merezco, ahora tú estás en deuda conmigo, tú tienes que bendecirme, Señor. Veamos cómo sigue la historia. Dice el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano llegó al templo, se avergonzaba de levantar los ojos al cielo, se consideraba tan pecador que no merecía ver el cielo, ver el lugar donde está Dios para su mente. Y se golpeaba el pecho. Él no se comparaba con otros. Tal vez habían otros publicanos que eran peores que él, y él podía verse como un mejorcito dentro de los publicanos o dentro de las rameras. Podía verse mejor el publicano. Dice: yo no soy tan malo como las rameras. Pero este hombre vino al templo y se comparó con Dios. Delante de Dios, delante de la santidad de Dios, ningún ser humano puede justificarse. Él comenzó a golpearse el pecho de dolor, de sufrimiento, y dijo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Con pocas palabras estaba diciendo: Señor, yo he pecado contra ti, Señor, yo no merezco el perdón tuyo, yo he hecho cosas horribles, Señor, yo soy lo más malo que existe en este mundo, te pido perdón. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Proverbios 28 la Biblia dice: el que confiese su pecado y se aparta alcanzará misericordia. O sea, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y este hombre viene delante de Dios, agarrándose de la gracia de Dios, apropiándose de la misericordia de Dios, y viene a pedir perdón. Perdón o pecado confesado, pecado perdonado. La sangre de Jesucristo limpia pecados, pero no excusas. La sangre de Jesús no limpia excusas, pero sí limpia pecados. Dice Jesús la conclusión de la historia:
Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece delante de Dios será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quieres que Dios te enaltezca? Hay una forma de conseguirlo. Humíllate. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humíllate, porque Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Ahora, hermanos, como dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Este volvió a casa justificado. A pesar de todo lo que había hecho, volvió justificado a casa. Hermanos, cuando la Biblia dice que Dios justifica al impío, no quiere decir que pone como buenas sus malas obras, sino que toma a una persona pecadora y la limpia con la sangre preciosa de Jesucristo, haciéndola así justa. Todo ello porque su fe le es contada por justicia. Hermanos, el jabón para esta humanidad, la medicina para esta humanidad, la justificación para esta humanidad, la solución para esta humanidad es Jesucristo. Que Él les bendiga muy ricamente.